Buenas tardes a todos, a todas. Hoy vamos a tener el gusto de entrevistar a una mujer que realmente es un lujo y se van a dar cuenta por qué les digo que es un lujo. Para iniciar sería bueno contarles eso. La entrevistada es Ana Catalina Soberanis Reyes. La entrevistadora soy Raquel Munt. Antes de empezar, ambas queremos agradecer enormemente el lugar que nos brindó la Fundación Mediar para ser parte de este segundo Congreso Americano de Mediación y Arbitraje. Agradecerle enormemente a Leonardo Tarán y a todo su equipo, a Gustavo Scaff, a todos ellos, a Gastón, que nos permitieran conocernos a Catalina y a mí y poder tener este espacio en el que van a los mediadores, los constructores de paz, todos aquellos operadores de paz, van a poder acceder a conocer la experiencia y la trayectoria que tiene esta mujer en los campos que a nosotros nos interesan. Bueno, dicho esto, muy brevemente, así pasamos a la verdadera estrella que es Catalina. Para los que no me conocen, yo soy abogada de profesión, me dedico a la mediación. Hace más de 20 años que elegí el derecho colaborativo a través de los métodos adecuados de acceso a justicia. Brevemente ingresé en el ámbito público en el 2001 cuando eclosionó la Argentina y sentí que entonces tenía que participar para poder ser parte de la solución, tenía que ser parte del problema. Y tuve varios años como asesora parlamentaria, después tuve 2 cargos de gestión, uno en el ámbito local como directora de inclusión del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el segundo que fue el ser directora nacional de mediación y métodos de acceso a justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que terminó en enero de este año. Bueno, dicho esto, y después van a ver que hay muchas cosas que compartimos en común con Catalina. Dicho esto, vamos a la verdadera protagonista y vamos a presentarla de una manera. Trabajamos ambas para esta presentación. Primero yo voy a contar detalles de su formación académica universitaria. Después la voy a presentar con las 3 dimensiones que la definen a ella. Y la tercera parte va a ser preguntas que le vamos a formular para que ella pueda contar de plena voz su experiencia. Bueno, Ana Catalina es abogada, es profesora universitaria y es consultora en distintas ramas del derecho, pero además tiene estudios especializados en derecho de los pueblos indígenas, tiene formación política, gerencia política y análisis y resolución de conflictos. Además, tiene un posgrado en análisis estratégico, seguridad y geopolítica y un doctorado en seguridad estratégica. Esos son los detalles de tipo académico universitarios que tiene Catalina, pero vamos a presentarla en 3 ámbitos, que son los ámbitos que podríamos decir, bueno, enunciamos estos 3 y vamos a conocer a Catalina. Ella es una mujer política, es una mujer pacifista, se define como una mujer pacifista y se define como una mujer feminista. En los 3 ámbitos, Catalina define su vocación política. Digo, ella, cuando ustedes acceden, si quieren o pueden el día de mañana acceder a la historia con un diálogo con ella, como tuve yo el placer el viernes que nos hicimos un tecito y hablamos 2 horas, Catalina inicia su vocación política en el Buffet Popular de la Universidad de Landívar. Y de ahí trabaja tanto por ese buffet y se asocia tanto a la doctrina de la doctrina social de la Iglesia que le ofrecen pasar a coordinar el buffet de ese partido, el Partido de la Democracia Cristiana. Y ahí ella empieza realmente su actuación, 18 años, empieza ya con una fuerte impronta social y una vocación política. Fue diputada,
Fue ministra de Trabajo y Previsión Social y fue la primer mujer que ocupó la presidencia del Congreso de la República de Guatemala. Hay una primera presentación de esa mujer política que tenemos enfrente. La segunda dimensión, vamos a la pacifista. Bueno, no solo tiene experiencia, sino que tiene formación metodológica en diálogo y transformación de conflictos. Ha desarrollado estrategias de incidencia ciudadana y además todas estas competencias le permitieron ocupar cargos de definición de políticas en el tema de paz. Ella fue coordinadora del Sistema Nacional de Diálogo y también fue secretaria de Paz de Guatemala entre el 2002 y el 2004. En esa etapa ella tuvo, la posibilidad de implementar la segunda etapa de los acuerdos de paz, que después vamos a ver, ella nos va a contar en qué concretamente tenía incidencia esa segunda etapa. Y como mujer feminista, que es la tercera dimensión que la define a Catalina como feminista, no solo creó o fue coordinadora de Convergencia Ciudadana de Mujeres con un lema que nosotros en la Argentina también hemos tomado, más mujeres, mejor política, vamos, pero además ha sido directora del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos y ella lo que tiene, y es bueno como conocer, siempre ha tenido el apoyo de los movimientos feministas cuando ha tenido grandes barreras de obstáculos para acceder a cargos. Le pasó cuando fue ministra de Trabajo y los movimientos feministas salieron a bancarla. Le pasó cuando tenía que legitimar los acuerdos de paz. Entonces, bueno, ha tenido el acompañamiento de los movimientos feministas. Tiene una historia apasionante. Para nosotros, los que nos dedicamos, mujeres, y que nos dedicamos al mundo de la resolución de conflictos, para nosotros es un lujo tenerla. Así que, bueno, ella ha cursos con maestros como Lederach, como Philip Thomas, como Mirna Cuentas, como Gastón Aín, como Roberto Menéndez. Así que, digo, la verdad que es un lujo realmente tenerla. Bueno, Catalina, ¿querés comentar algo antes de que te haga las preguntas? ¿O vamos directo a las preguntas? No, yo creo que es interesante que podamos, para nuestra audiencia, que comentemos precisamente eso, que esta no es una entrevista en frío, sino que tuvimos un encuentro previo el día viernes porque queríamos conocernos ambas, porque tuvimos una empatía tan espontánea que, por lo menos para mí, eso va a permitir que esta entrevista sea muy fluida, muy dialogada y que realmente yo me sienta no solamente muy cómoda con Raquel, sino que también con mucha confianza de expresar mis ideas y mi forma de pensar y actuar. Está muy bueno, está muy bien. Sí, además sos una mujer que ha jugado fuerte, así que está bueno esto de encontrar como el ámbito para poder compartir y abrir un poco tu vida y tu experiencia de una manera virtual, ¿no? Digo, así que, bueno, sí, es real que es importante tener espacios de confianza para poder abrirse. Bueno, vamos a la primera pregunta. ¿Tenés ganas, Cata? Claro que sí, a la orden, lista. Bueno, la primera es, vos fuiste la primer mujer en ser presidente del Congreso de Guatemala hace 30 años. ¿Cuán difícil fue ser la primer mujer presidiendo el Congreso? Pues fue bastante difícil, porque antes de llegar a ese cargo, fueron 3 veces que me postulé y lamentablemente los amigos y compañeros varones me cerraban el paso. Y la única razón que esgrimían era que yo no podía ser presidenta del Congreso por ser mujer. Y pues incluso cuento la anécdota que en una oportunidad me encerraron en una sala del Congreso los diputados más agresivos y me dijeron que mientras ellos estuvieran ahí, nunca una mujer se iba a sentar en la presidencia. Así que así arranqué mi presidencia. Y luego, pues básicamente
como yo lo que quería, en primer lugar, era ordenar la vida parlamentaria. El organismo legislativo era una institución muy débil porque veníamos de las dictaduras en las que algunos presidentes del Congreso le habían agradecido al presidente de la República su elección y que había una real subordinación entre organismos del Estado, generar una verdadera independencia, tratar de que en la gestión mía se pudieran hacer algunas reformas institucionales, pero además también porque me correspondió en el primer año de una nueva administración tratar incluso de que por el espontaneísmo no se hicieran leyes que no tuviesen una preparación y un estudio profundo y una adecuación a la realidad. Entonces, pues sí, en el mismo ejercicio del puesto tuve todavía algunos obstáculos que ya no eran por ser mujer, sino porque yo tenía el poder como presidenta del Congreso y entonces interfería con determinados intereses espurios y de hecho pues tuve varias tentativas y atentados para acabar con mi vida, pero gracias a Dios y a la protección divina realmente logré remontar esos obstáculos y pues salir de esa gestión, pues como solemos decir acá en Guatemala, pues con la frente en alto. Buenísimo. Como ven, ya empezamos, ¿no? Ya ven el perfil fuerte, juego. Ella dice en fortalecimiento parlamentario, independencia, generación de proyectos de calidad, digo, no menor. Segunda pregunta, Catalina. ¿Cuáles fueron los obstáculos que tuviste que vencer para ser una de las 3 mujeres que integraron la Asamblea Constituyente? En ese momento, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, hay varias circunstancias. La primera es que cuando recién arrancó la campaña, descubrí que estaba esperando a mi segundo hijo. Y entonces pasé todo el tiempo de campaña embarazada. Y una gran parte de la legislatura de la Asamblea Constituyente. Entonces, fue un desafío porque naturalmente que la maternidad exige ciertos cuidados, sobre todo dependiendo de la edad en la que se produce el embarazo, y yo ya tenía un embarazo de cierto riesgo, entonces sí, tenía que tener ciertos cuidados, pero no por eso renuncié a desarrollar mi papel como constituyente plenamente. El otro tema es que solamente éramos 3 diputadas entre 80 constituyentes. Entonces, esto implicaba que estábamos en absoluta minoría y que además por la etapa en la que nos encontrábamos en ese momento, estamos hablando de 1984, todavía no se habían desarrollado plenamente los instrumentos jurídicos internacionales en favor de las mujeres. Éramos muy pocas las mujeres que impulsábamos normas y acciones afirmativas a favor de las mujeres. Entonces ahí las mujeres parlamentarias, que éramos solo 3, como he dicho, nos aliamos para impulsar los temas de la mujer, fundamentalmente en el artículo 4 de la Constitución Política, que habla de la igualdad de derechos, de responsabilidades, pero nosotras le agregamos de oportunidades para dejar abierta la puerta en la Constitución a futuras acciones afirmativas. Y el otro tema fue en relación con la maternidad y paternidad responsable, destacando la responsabilidad que tanto el padre como la madre tienen en el cuidado y protección de sus hijos e hijas. Fue otro, digamos, de los artículos que incluimos en la Constitución. Pero la otra característica es que las 3 mujeres nos aliamos con los 3 varones jóvenes, los más jóvenes de la Constituyente, que algunos no llegaban a los 25 años,
para impulsar también los derechos de los jóvenes en la Constitución, de la adolescencia y la juventud, y también nos aliamos con los diputados y solo eran diputados indígenas, para impulsar el apartado que se refiere a comunidades indígenas, que establece también las bases para el futuro reconocimiento de la identidad y derechos de los pueblos indígenas. Así que, claro que había obstáculos, sobre todo por ser minoría, pero logramos también unidas y aliándonos con otros grupos el apoyo para los temas que nos interesaban. Gracias. Evidentemente es todo un recorrido de la necesidad. Cuando te escuchaba, pensaba cómo las mujeres que han estado en lugares políticos y que han tenido la capacidad de ponerse los lentes violetas, es decir, poder integrar la perspectiva de género, pueden generar cambios profundos a favor de la realidad de las mujeres. De alguna manera hablaste de tu maternidad y de no ceder tu vocación, tu deber, tu impronta por la maternidad, sino congeniar, conciliar la maternidad con la vocación. Hablaste de las leyes que mejoraban la posibilidad de que tanto mujeres como varones tuvieran las mismas oportunidades, es decir, abriste camino hacia la igualdad. Lo hiciste con otras mujeres, lo hiciste con los colectivos que eran minoritarios y además también trabajaste responsabilidad paterna y materna. Bravo, chapó, chapó. Esas son las mujeres que nosotras queremos siempre que nos mentoreen, que nos acompañen, porque son las que abrieron puertas. Así que el reconocimiento eterno a la labor de ustedes. Gracias, Catalina. Contanos ahora, en la fase bien pacifista, contanos un poco cuál fue la importancia de la participación de las mujeres en el acuerdo de paz en Guatemala y qué obtuvieron de ese proceso. Bueno, pues algo muy importante es que el proceso de paz se diferenció de otros procesos de paz en el mundo, en que abordó no solamente las causas inmediatas del conflicto armado interno, sino también las causas estructurales, es decir, las realidades nacionales, las realidades sociales y políticas que generaron el conflicto. Entonces, en ese sentido, la negociación entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca no tenía solamente acuerdos para el cese del fuego, la reincorporación de los grupos alzados en armas, el desmantelamiento de los grupos involucrados en el conflicto, sino que incluía toda una agenda de desarrollo. Y para elaborar esos acuerdos, se creó en 1994 una instancia que se llamaba Asamblea de la Sociedad Civil, presidida por el cardenal Rodolfo Quesada Toruño, un arzobispo de la Iglesia, muy identificado también con la causa de la paz. Y entonces el arzobispo convocó a todos los sectores sociales para participar en esa asamblea y hacer propuestas para la agenda de los acuerdos de paz. Pero no invitó a organizaciones de mujeres. Entonces lo que hicieron las organizaciones de mujeres, yo en ese momento no llegué por una organización de mujeres, sino por el Partido Democracia Cristiana. Entonces las organizaciones de mujeres llegaron el día de la instalación y demandaron ser incluidas en la Asamblea de la Sociedad Civil para poder incidir en que se incluyeran en la agenda que se iba a enviar a las partes para la negociación todos aquellos temas que afectan a las mujeres o que tienen relación con sus derechos. Y así fue como en todos los acuerdos de paz hay un apartado en el que se habla del derecho de la mujer a la propiedad, del derecho de la mujer a la tierra, al crédito, de cómo debe desarrollarse una protección y una defensa específica de las mujeres indígenas por estar triplemente vulnerabilizadas, por ser mujeres, por vivir en áreas rurales y por ser mujeres indígenas. También
propusimos que se creara una instancia que diera seguimiento a los acuerdos de paz en todos esos compromisos hacia las mujeres, que fue el Foro de la Mujer, y así podemos referirnos a todos los aspectos que los acuerdos abordaron, y no vamos a encontrar uno solo en donde no esté la impronta de las mujeres. Perfecto. Otra vez, entonces, integraron la perspectiva de género en los acuerdos de paz. Lección aprendida, la importancia que tiene la participación de los movimientos feministas en la construcción de esos acuerdos, toda vez, como dijiste vos, que se podía ver no solo el cese del fuego, que era muy importante, sino también aquellas problemáticas que hacen al verdadero origen del conflicto, a las condiciones de vida sociales, políticas, económicas y culturales que afectan o atraviesan la vida de las mujeres. Está muy bueno tener este registro de que en Guatemala lograron hacer esto al momento de construir la paz. Como secretaria de Paz en Guatemala entre el 2002 y el 2004, ¿a qué técnicas, herramientas o procedimientos pudiste apelar para profundizar ese camino hacia la transformación del conflicto en tu país? Bueno, a mí me correspondió la segunda etapa, como tú ya bien dijiste, del cumplimiento de los acuerdos. Había un primer cronograma que incluía de 1996, de finales de 1996 al año 2000, en que asumía un nuevo gobierno. Cuando este nuevo gobierno asumió, todo el cronograma que se había establecido aún no se habían cumplido todos los compromisos. Entonces se decidió de común acuerdo con Naciones Unidas, que tenía una misión de verificación del cumplimiento de los acuerdos que se llamaba MINUGUA, y con la cooperación internacional que estaba acompañando y apoyando este proceso, se decidió recalendarizar ese cumplimiento de los acuerdos de paz por unos 4 años más, de manera que a mí me correspondió en ese periodo. Y en ese periodo había varias cosas que hacer. Todo lo que habían venido trabajando las comisiones paritarias que formulaban propuestas de políticas públicas o de leyes, tenía que trasladarse al Congreso de la República, tenía que trasladarse a las más altas autoridades del Ejecutivo para que fuesen aprobadas, ya sea como política pública, como cambios reglamentarios o como leyes, en los casos del Congreso de la República. Y entonces, parte de mi responsabilidad era dar seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos y al trabajo que las comisiones paritarias hacían, porque la CEPAZ era anfitriona de las comisiones paritarias. Pero el otro tema es también que había pendiente, se había ya presentado el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos perpetradas durante el enfrentamiento armado. Y había también el tema de la defensa de los propios defensores de derechos humanos, que todavía no se había desarrollado suficientemente. Entonces, a mí me tocó cumplir una etapa piloto del Programa Nacional de Resarcimiento, que la llevamos a cabo con una participación muy activa de organizaciones de los pueblos indígenas que habían sido las que más habían sido afectadas durante el conflicto armado. Y entonces, con una organización que se llama CONAVIGUA, el Comité Nacional de Viudas y Huérfanos de Guatemala, negociamos, es decir, que esa construcción de ese programa piloto no fue una construcción de escritorio, ni de gabinete, ni de arriba hacia abajo, sino que se dialogó con las organizaciones para desarrollar esa experiencia piloto. Y cuando esta experiencia piloto concluyó, desarrollamos una experiencia más amplia, incluyendo a las organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos, para negociar el Programa Nacional de Resarcimiento, que sería definitivo y que inicialmente fue previsto para 10 años, para proporcionar compensación económica
resarcimiento moral, espiritual, y también programas de recuperación psicosocial para las víctimas del enfrentamiento armado interno. Entonces, esto pues es algo que yo considero que fue un logro, pues no mío nada más, desde luego, de esa administración gubernamental, pero también de las organizaciones que fueron parte de ese diálogo y negociación. Pero resulta que en medio de todo esto, cuando nos aprestábamos a iniciar este trabajo, las patrullas de autodefensa civil, que eran grupos que el ejército había obligado a organizarse como una especie de comandos civiles para resguardar las comunidades, pero al mismo tiempo para ser como informantes o para ayudar al ejército en el combate a la guerrilla. Ellos dijeron que ellos también habían sido víctimas, porque habían sido obligados, no había sido un servicio voluntario, sino que habían tenido que trabajar entre 2 y 3 años prestando un servicio militar que ya no era obligatorio porque ya habían prestado su servicio militar. Entonces organizaron levantamientos también en muchos lugares y el gobierno consideró que ellos también deberían recibir algún grado de compensación económica que pudiese ser equivalente a la paga que en esa época tenían los soldados, porque habían tenido que realizar un trabajo equivalente al que los soldados habían realizado. Esto fue muy cuestionado por organizaciones de derechos humanos porque pensaban que era como premiar a los aliados del Estado, pero es que ellos no fueron aliados voluntarios, ellos fueron forzados a este trabajo, porque caso distinto eran los comisionados militares, que esos sí eran voluntarios, colaboradores del ejército. Entonces el problema es que había, digamos, por un lado, un rechazo de ciertas instancias de sociedad civil, pero por otro lado, ellos a sí mismos se encontraban solos porque nadie les apoyaba. Y entonces hubo un momento en que un grupo, precisamente por no ser atendido, tomó de rehenes a 3 periodistas y los puso en un cruce entre 2 montañas que no tenían acceso por ninguna parte y amenazaron con ejecutar a los periodistas si el gobierno no les escuchaba. Y entonces, pues a mí me correspondió pues atender esta situación, porque los dueños de los medios me llamaron. Ya había intentado el procurador de los derechos humanos, ya habían intentado varios mediadores de encontrar una solución y nadie lograba desactivar ese gran riesgo. Entonces, precisamente, yo hablé con el entonces jefe de la misión de Naciones Unidas de Minugua y le dije, mira, tenemos esta situación. Yo sé que en los acuerdos de paz no se incluyó a estos grupos porque ninguna de las partes se preocupó de ellos, pero está en juego la vida de los periodistas. Entonces Tom Konix, que era el jefe de Minugua, me dijo, tienes razón, yo te acompaño. Y entonces nos fuimos a las montañas de Huehuetenango y en ese cañón encontramos a los periodistas asustados, todos rodeados de patrulleros. Y bueno, y en ese momento yo me recordé todo lo que había aprendido con Felipe Tomás, con Juan Pablo Lédera, con Roberto Menéndez, con todo lo que yo había aprendido en mediación. Y lo que se me ocurrió fue crear una zona neutral, en que no estuvieran ni los patrulleros ni nadie más, y que en esa zona neutral pudieran llegar los representantes de los patrulleros y que allí pudiésemos dialogar cómo podíamos hacer para darles acceso a esta pequeña compensación económica que se estaba planificando dar a las personas que pues prácticamente habían prestado un servicio al Estado. Entonces, costó bastante, pero
para mí esa era la forma de equilibrar las fuerzas, porque si yo tenía a los jefes de ellos no se iban a atrever a ejecutar a los periodistas. Si es una de las primeras cosas que yo aprendí, es que hay que equilibrar las fuerzas cuando está desbalanceado y que generar una condición que obligue a las partes a negociar. Y entonces el garante de que eso, que se iba a respetar la vida de los periodistas y la vida y la seguridad, digamos, la libertad de los patrulleros, fue Tom Koenig, el jefe de la misión de Naciones Unidas. Entonces, con esta alianza que yo logré con el jefe de Minugua, pues nos sentamos, ellos nos dijeron el problema que tenían es que en la base militar no les habían querido dar la constancia de que ellos habían tenido que prestar ese servicio durante el conflicto. Y entonces, bueno, pues la solución fue, yo hablé con el presidente y le dije, mire, autoríceme para hablar con el comandante de la zona militar, que él se comprometa en determinada fecha a recibir a todas estas personas y a revisar sus registros, porque se afirmaba que los registros no existían, pero el jefe de misión de Minugua me dijo, sí existen, yo ya los vi. Entonces, para que ellos le dieran el registro a las personas y que pudieran cobrar esta mínima compensación. Entonces, de esa manera salvamos la vida de los periodistas, pues de alguna forma atendimos la demanda, que si bien es cierto, no tenían derecho a usar una medida de fuerza tan extrema, pues tenía que atenderse, pero logramos sobre todo el valor supremo que era la preservación de la vida. ¡Un lujo! A ver, nos hablaste del epicentro, del episodio y del epicentro. Nos hablaste de las herramientas al momento de negociar, nos hablaste de cómo se construye la paz como procedimiento, cómo hay que detectar las partes, los intereses, cómo generar opciones, cómo es fundamental buscar información, decían que los registros estaban, no estaban, cómo equilibrar fuerzas. Un lujo tenerte en un ratito, nos ayudaste a repasar muchas de las lecciones que tenemos aprendidas en negociación y la importancia de ver los procesos de construcción de paz como procesos que lógicamente son complejos, son multiactorales, requieren muchas miradas y abordajes interdisciplinarios e intersectoriales para dar respuestas complejas a problemas complejos. Gracias. Pasamos a... Me encantó, esa no habíamos hablado de esa, ¿eh? Mirá, esa experiencia no habíamos hablado tanto. Catalina, vos te declarás como una política feminista y pacifista. ¿Cuánto has tenido que sufrir por esa declaración? Bien, yo pienso que precisamente desde Jesús, pasando por Mahatma Gandhi, por Indira Gandhi y por tantos pacifistas, Martin Luther King, los pacifistas muchas veces no somos comprendidos o comprendidas por el resto de la sociedad, porque muchas personas están acostumbradas a ver la vida en blanco y negro, no a ver los matices, no a ver las posibilidades, una amplia escala cromática que existe en la vida. Así es, la vida no es en blanco y negro, la vida es a colores, la vida tiene diferentes matices, nada es totalmente malo ni totalmente bueno, pero precisamente por esa razón y porque muchos de estos temas hacen que se posicione la gente y algunas veces incluso que se atrinchere en sus posiciones, cuando alguien que viene de sociedad civil, que viene del Estado, que viene también de la comunidad internacional, adopta un rol de esta manera, algunos se pueden sentir hasta traicionados, y particularmente en el caso del movimiento de mujeres, porque las mujeres hemos tenido que pelear literalmente mucho por nuestros derechos. Entonces una persona así, mujer, pacifista, a veces parece demasiado condescendiente, que está demasiado decidida a ceder
y que ya hemos cedido demasiado a lo largo de la historia. Entonces, muchas veces, precisamente en este rol, incluso mediando o facilitando procesos entre organizaciones de mujeres, he tenido mucha presión para tomar una determinada posición, para abandonar la imparcialidad y tomar posturas. Entonces, yo creo que esto sí es un desafío muy grande para hombres y mujeres pacifistas, pero para mujeres pacifistas, porque somos parte de los estratos vulnerados de la población, que históricamente hemos sufrido de discriminación, es todavía más difícil asumir este tipo de postura. Es cierto lo que decís, es cierto, porque fruto las feministas, fíjate que hay toda una historia con relación a la mediación, ¿no? Muy asociada a que cedemos. Es muy importante lo que acabas de decir y es cierto que nosotras, las mujeres, las que trabajamos estos procesos, tenemos que tener muchas veces mucho cuidado de no ser cooptadas para tomar una posición u otra. Y en esa línea, Catalina, queríamos preguntarte, ¿cómo ves que se podría fomentar una mayor y mejor participación de las mujeres en los procesos de paz? Vos sabés que este año se cumplen 20 años de la resolución 1325 de Naciones Unidas, Mujer, Paz y Seguridad. Vos sabés que en la Argentina nosotros tuvimos la suerte que en mi gestión se dio nacimiento a la red de mujeres mediadoras, a la red nacional de mujeres mediadoras con perspectiva de género, con la idea de que esta red creciera y hubiera, al igual que como hay otras redes en el mundo, hubiera una red del Cono Sur, con esta lógica de generar cada vez más conciencia en las mujeres del rol protagónico que nosotras ocupamos en el momento previo al conflicto, en el conflicto y en el postconflicto, con las adecuaciones que lógicamente tenemos propia de que Argentina no es lo mismo que, no sé, Guatemala, Nicaragua, ni ningún otro país, diríamos, europeo. En este marco de que estamos por cumplir 20 años de esa resolución, ¿cómo crees vos que se podría fomentar una mayor participación o protagonismo de las mujeres en esos procesos de paz? Yo creo, sin lugar a dudas, que las mujeres desempeñamos un papel significativo y estratégico en los procesos de paz, tanto en la preparación de la negociación como en la negociación misma, como en la etapa de cumplimiento y sobre todo en la búsqueda de mecanismos de resiliencia y de reconciliación, porque la reconciliación a nivel comunitario es uno de los desafíos más grandes que existen. Y yo en la Secretaría de la Paz, trabajando con Conavigua, que eran precisamente mujeres indígenas viudas y madres de desaparecidos, de personas desaparecidas o asesinadas o masacradas, yo tuve la oportunidad de ver cómo ellas tenían una enorme capacidad de asumir y desarrollar procesos resilientes en cuanto a procesar su pérdida. Y recuerdo algo muy interesante, porque la mayor parte de organizaciones demandan con toda justicia, desde luego, juicio, castigo, resarcimiento económico. Pero en ese proyecto piloto que desarrollamos con las viudas, ellas lo que decidieron cuando les preguntamos que a qué querían que dedicáramos el grueso de los recursos que teníamos ahí para ese programa piloto, dijeron terreno y vivienda para nuestros hijos. Porque eso es lo que hubiéramos querido, que nuestros seres queridos hubieran podido legarle a sus hijos. Es decir, que el padre de familia que fue secuestrado, que fue asesinado, se le privó no solamente del amor, de la protección que daba a la familia, sino también del sustento que brindaba la familia, de poder tener una tierra para trabajar, un techo para sus hijos. Y es así que la mayor parte de esos recursos se destinó a lo que ellas y ellos querían. Pero particularmente en la etapa de cumplimiento también,
La 1325 habla muchísimo de la participación de las mujeres en programas de desarrollo, en los cuales el resarcimiento es un resarcimiento integral, es un resarcimiento humano, en que no solamente se trabaja el tema de justicia, de transición, no solo se trabaja el tema digamos, de programas de reconciliación, sino que la verdadera reconciliación entre víctimas y victimarios se construye cuando todas y todos tienen mejores condiciones de vida, que les haga trabajar en armonía y cumplir sus metas. Perfecto. Es decir, nos traes y nos redoblás la apuesta, nos seguís redoblando la apuesta con la idea de trabajar en ese marco todo lo que hace a la resiliencia y a la reconciliación, entendida, como vos decís, en una cuestión de justicia en que no va a poder ser posible si no existe equiparación o igualdad de oportunidades, de condiciones, donde puedan, me haces acordar a Maturana cuando dice que la cooperación, el ser humano coopera cuando realmente se siente legitimado y reconocido. Y cuando realmente es reconocido y legitimado, ahí puede aparecer la voluntad de cooperar, ¿no? Entonces, bueno, vos traes de la mano la voluntad permanente muchas veces de las mujeres en estos acuerdos, y algo que planteaste, esto del resarcimiento integral, el resarcimiento humano, que bueno, que es un elemento que es cierto, que está incluido en la 1325 y que necesitamos tener en cuenta toda vez para trabajar. Bueno, vamos dando cierre casi a nuestra entrevista. Y a mí me gustó esto de que Forbes México en algún momento te declaró como una de las mujeres más poderosas del mundo entre el 2015 y el 2016 por tu militancia por la paz. Entonces yo quiero que nos cuentes qué reflexión te mereció a vos esto. Porque es como, vos sos una mujer sencilla, más allá de que sos una mujer aguerrida, sos una persona que generas empatía, confianza, sos una mujer trabajadora, sencilla. ¿Qué te generó a vos que Forbes México te declarara así? Bueno, yo estaba acostumbrada a ver en Forbes a los millonarios más grandes del mundo, a mujeres que trabajan en Wall Street, a mujeres empresarias, a mujeres que se desenvuelven en el mundo de los negocios, pero no a mujeres que trabajan en lo que yo hago. Pues eso no parece que sea como para darnos poder, quizá para generar poder para otras y para otros, pero para tener poder nosotras o nosotros mismos, no. Pero después me puse a pensar precisamente de que, sobre todo por mi formación humanista, el poder no es un fin en sí mismo. El poder es un medio. El poder es un instrumento para transformar la realidad. Y si veíamos el poder en ese sentido, yo sí he tenido ese poder, porque no he podido transformar el mundo. Yo solita, desde luego que no voy a poder transformar el mundo, pero en cada uno de esos retazos de vida, en cada uno de esos rincones o de esos espacios en los que he podido estar, he tratado de utilizar esa posición, ese espacio, esa confianza o esa oportunidad. Sobre todo es una oportunidad para que ese poder sea utilizado para el bien común. Y yo creo que esa es la esencia de la política. Es decir, tener poder, pero poder para transformar, poder para cambiar, poder para servir. Y con eso me quedaría. Y bueno, y sí, ¿cómo no nos vas a...? Con eso nos quedamos todos. Catalina, si tuvieras entonces que cerrar con un mensaje para todo el que nos escuchan, más allá de que pareciera que no hay más palabras, cuando uno dice entrevistarte y que vos digas el poder es para servir, es para transformar, para eso es la política,
Pero bueno, un último mensaje para todos los que nos escuchan. Bueno, pues primero espero que nos estén escuchando hombres y mujeres jóvenes para decirles que las metas y los sueños se pueden alcanzar. Yo provengo de un origen muy modesto, estudié en escuela pública, tuve que pagarme mis estudios universitarios, nunca he dejado de trabajar, pero llegué a todas estas metas que muchas veces uno piensa que podría no alcanzarlas. Lo importante es prepararse y trabajar para conseguir esas metas. Jóvenes, jovencitas, sí podemos alcanzar nuestras metas, pero escojamos nuestros valores, escojamos nuestra causa, escojamos aquello que nos hace vibrar, que nos hace generar toda la energía que tenemos dentro de nosotros o nosotras mismas para alcanzarlo. Solo así vamos a poder alcanzar esas metas. Y para los colegas, las colegas que trabajan en esta tarea de mediación, yo lo que he llegado es una lección aprendida. La he compartido con amigas tan entrañables como Mirna Cuentas, como Marcy Mersky, como algunas de las amigas que trabajan en mediación, pero también con algunos colegas. Hay necesidad a veces de tomarse un pequeño receso, porque es muy agotador el esfuerzo y la energía que se dedica a la facilitación, a la mediación, genera muchísima adrenalina, muchísima concentración, muchísimo esfuerzo, muchísimo estrés. Y cada cierto tiempo hay que tomar un momento de distancia, dar un paso a un lado o atrás. Primero para reflexionar y procesar nuestros aprendizajes y lecciones aprendidas, pero segundo porque necesitamos sanar. A veces los mediadores y facilitadores salimos heridos de los procesos. Qué bueno. Bueno, yo me quedaría horas escuchándote, pero bueno, tengo el privilegio de que ya tenemos nuestros contactos y voy a seguir llamándote. Pero bueno, la verdad que ha sido un lujo entrevistarte. Cada cosa que decís nos haces repensar y además, vuelvo a decir, tal como empezamos, sos una mujer que has podido como desarrollar plenamente los 3 ámbitos en los que te gusta presentarte. Y es que sos y has sido una excelente política, sos una pacifista y además sos una feminista. Así que, ¿qué más podemos pedir que una mujer como vos, tenerte en este segundo Congreso Americano de Mediación y Arbitraje? Gracias, Catalina, por el esfuerzo. Gracias por tu historia, por tu empatía, por tu humildad, por tu sencillez y por tu aprendizaje y por todo tu expertise que a nosotros nos permite seguir también aprendiendo de la mano de los grandes. Muchísimas gracias a la Fundación Mediar. De verdad, muchas gracias a ti, Raquel. He ganado una amiga.